Bienvenidos a Tras la Invención. En este canal, exploramos la historia desde perspectivas diferentes y a menudo menos conocidas. Hoy, nos sumergiremos en la vida y el legado de uno de los personajes más icónicos de la historia, Cristóbal Colón. Cuando pensamos en Cristóbal Colón, lo asociamos principalmente con los viajes que llevaron al descubrimiento de América. Pero, ¿qué hay más allá de esta narrativa ampliamente aceptada? ¿Cuál es la cara oculta de Colón que rara vez se discute? En este video, vamos a adentrarnos en la vida de Cristóbal Colón de una manera que quizás no hayas visto antes. Exploraremos aspectos menos conocidos de su vida, controversias y críticas sobre su legado, y cómo se le ve en la actualidad. La historia de Colón es mucho más que sus viajes, y es importante abordarla de manera completa y crítica. Así que, prepárense para un viaje a través del tiempo mientras desenterramos la verdad detrás de Cristóbal Colón y su influencia en la historia. Sin más preámbulos, empecemos a explorar la cara oculta de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, un nombre que resuena en la historia como uno de los exploradores más destacados de la época de los descubrimientos. La mayoría de nosotros conocemos la narrativa básica. En 1492, Colón partió en su famoso viaje en busca de una nueva ruta hacia Asia, pero en cambio llegó a lo que hoy conocemos como el Caribe y América Central. Pero, ¿quién era realmente Cristóbal Colón? Para comprender su cara oculta, primero debemos conocer al hombre detrás del mito. Cristóbal Colón nació en Génova, Italia, en 1451. Venía de una familia de tejedores y comerciantes, y aunque no tenía un linaje noble, tenía un espíritu inquieto y un deseo ardiente de explorar el mundo. En su juventud, navegó por el Mediterráneo y adquirió experiencia como marinero. Un aspecto menos conocido de la vida de Colón es su educación. A pesar de su origen humilde, recibió una educación que incluía la cartografía y la navegación, lo que lo preparó para futuras aventuras. Su conocimiento de la geografía y la astronomía sería fundamental en sus viajes. En 1492, con el apoyo de los reyes católicos de España, Isabel y Fernando, Colón partió en su primer viaje hacia lo desconocido. Aunque creía que había llegado a Asia, su llegada a las islas del Caribe marcó el comienzo de una nueva era de exploración y contacto entre el viejo mundo y el nuevo mundo. Sin embargo, este es solo el comienzo de la historia de Cristóbal Colón. Ahora que tenemos una breve introducción a su vida y logros, es hora de explorar los aspectos menos conocidos de su vida y su impacto en la historia. ¿Qué nos revelará la cara oculta de Colón? La vida de Cristóbal Colón estuvo llena de aspectos menos conocidos que rara vez se discuten. Comencemos por su infancia y formación temprana. Colón nació en una familia de tejedores en Génova, Italia, lo que lo ubicó en un contexto social modesto. A pesar de esto, su espíritu aventurero lo llevó a embarcarse en una carrera en el comercio y la navegación desde una edad temprana. Otro aspecto importante de la vida de Colón fue su profunda religiosidad. Durante su tiempo, la religión tenía un papel central en la vida de las personas, y Colón no era una excepción. Su fe católica influyó en sus decisiones y motivaciones. Además, estaba convencido de que su viaje tenía un propósito religioso, creyendo que podría financiar una nueva cruzada para retomar Tierra Santa. Sin embargo, uno de los aspectos más controvertidos de la vida de Colón es su participación en la esclavitud y la explotación de los indígenas en las tierras que descubrió. A menudo se pasa por alto que, en su segundo viaje a América, Colón trajo consigo esclavos indígenas a Europa. Su deseo de riqueza y su disposición para someter a los pueblos indígenas a trabajos forzados han dejado una mancha en su legado. Este aspecto menos conocido de la historia de Colón ha llevado a críticas modernas sobre su legado. Muchos argumentan que no deberíamos celebrar a alguien que infligió tanto sufrimiento a las poblaciones indígenas. Además, ha habido esfuerzos por reconocer y conmemorar a las víctimas de la colonización europea en América. Así que, mientras Colón es conocido por sus viajes y su papel en el descubrimiento de América, su vida estaba marcada por aspectos menos nobles que no deben ignorarse. La figura de Cristóbal Colón ha estado rodeada de controversias y críticas a lo largo de la historia.
A medida que se han explorado más a fondo los aspectos menos conocidos de su vida y su impacto en las poblaciones indígenas, han surgido debates sobre su legado y su papel en la historia. Una de las principales controversias que rodean a Colón es la acusación de maltrato y violencia hacia los indígenas que encontró en sus viajes. Los relatos históricos y testimonios sugieren que Colón y sus hombres sometieron a los indígenas a trabajos forzados, los esclavizaron y, en algunos casos, cometieron actos de violencia. Estas acciones han llevado a la condena de Colón por parte de críticos que ven su legado como manchado por la explotación y la opresión. Además de las controversias históricas, es importante considerar la perspectiva de los pueblos indígenas en relación con Colón. Para muchos de ellos, la llegada de Colón y los colonizadores europeos marcó el comienzo de una época de sufrimiento y desposesión de sus tierras y recursos. Para muchos pueblos indígenas, el legado de Colón está vinculado con la opresión y la pérdida de sus culturas y formas de vida tradicionales. Estas controversias y críticas han llevado a acciones concretas en la actualidad. En varios lugares, se han retirado estatuas de Colón y se han renombrado celebraciones como el Día de Colón para reflejar una perspectiva más completa de la historia y el impacto de la colonización en América. Sin embargo, es importante recordar que las opiniones sobre Colón varían ampliamente. Algunos lo ven como un explorador audaz que abrió nuevas rutas hacia el Nuevo Mundo, mientras que otros lo consideran un símbolo de opresión y explotación. La controversia que rodea a Colón es un recordatorio de la complejidad de la historia y la importancia de considerar múltiples perspectivas. En la actualidad, el legado de Cristóbal Colón sigue siendo un tema de debate y discusión en todo el mundo. A medida que la sociedad evoluciona y se vuelve más consciente de las cuestiones de justicia y equidad, la figura de Colón se ha convertido en un símbolo de controversia y un punto focal para la reflexión. Uno de los debates más destacados en la actualidad es si debemos seguir celebrando el Día de Colón. En muchos lugares, esta celebración ha sido objeto de críticas y ha llevado a preguntas sobre si es apropiado conmemorar a alguien cuyo legado incluye la esclavitud y la explotación de los indígenas. Algunas ciudades y estados han optado por renombrar el día como el Día de los Pueblos Indígenas o el Día de la Resistencia Indígena. Otro aspecto del debate contemporáneo es la forma en que se enseña la historia de Colón en las escuelas. Muchos han argumentado que la educación debe incluir una perspectiva más completa y crítica sobre su vida y su legado. Esto implica presentar tanto sus logros como sus acciones controvertidas de manera equilibrada, lo que permite a los estudiantes formar sus propias opiniones informadas. Además, la discusión sobre Colón también ha llevado a la revisión de monumentos y estatuas erigidos en su honor. Algunas comunidades han retirado estatuas de Colón como respuesta a las críticas sobre su legado, mientras que otras han optado por mantenerlas como parte de su historia, pero con un contexto más completo. Paralelamente, ha habido un esfuerzo por conmemorar a las víctimas de la colonización y honrar las culturas indígenas que sufrieron como resultado de la llegada de Colón y los colonizadores europeos. Esto incluye reconocer y celebrar las contribuciones de los pueblos indígenas a la historia y la cultura de América. En resumen, el debate contemporáneo en torno a Cristóbal Colón refleja la importancia de abordar la historia de manera crítica y completa. A medida que la sociedad evoluciona, es esencial considerar cómo conmemoramos y enseñamos la historia de una figura tan influyente, teniendo en cuenta tanto sus logros como sus controversias. A medida que llegamos al final de nuestro viaje a través de la historia de Cristóbal Colón y su cara oculta, es importante reflexionar sobre lo que hemos aprendido y considerar cómo su legado sigue evolucionando en el siglo XXI. La historia de Colón es un recordatorio de la complejidad de la historia y la importancia de considerar múltiples perspectivas. Su vida estuvo marcada por logros notables, como la apertura de nuevas rutas hacia el Nuevo Mundo, pero también por acciones controvertidas que causaron sufrimiento a los indígenas. Hoy en día, el debate en torno a Cristóbal Colón continúa. Su legado es motivo de discusión en comunidades de todo el mundo, y la forma en que lo conmemoramos y enseñamos está en constante evolución. La sociedad está cada vez más comprometida con la reflexión crítica sobre la historia y la justicia social. Los monumentos y estatuas erigidos en honor a Colón también son objeto de debate. Algunas comunidades han optado por retirarlos, mientras que otras han elegido mantenerlos con un contexto más completo.
Estas decisiones reflejan la diversidad de opiniones sobre cómo recordar a figuras históricas controvertidas. Paralelamente, se están llevando a cabo esfuerzos para celebrar y conmemorar las culturas indígenas y las contribuciones de los pueblos indígenas a la historia y la cultura de América. Esto es un paso importante hacia la reconciliación y el reconocimiento de la riqueza de las tradiciones indígenas. En última instancia, la historia de Cristóbal Colón nos invita a seguir explorando la historia desde múltiples perspectivas y a considerar cómo conmemoramos y enseñamos la historia de figuras históricas controvertidas. A medida que continuamos nuestro viaje a través del tiempo tras la invención, recordemos la importancia de la reflexión crítica y la comprensión de la complejidad de la historia. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento. Esperamos que este video te haya inspirado a reflexionar sobre la historia y el legado de Cristóbal Colón desde una perspectiva más completa. No olvides comentar y compartir tus opiniones sobre este tema. Hasta la próxima en Tras la Invención.